¿Qué horas tenemos? Son las 6:30, 6:15, perdón. Hoy tengo un día pero ocupado. Ay, ya estoy con... Hoy no quiere nadie conectarse. No van a ir con nada excusa que no tuvieron WhatsApp, porque ya regresó el WhatsApp. Pero vamos a ver. Estamos en programming más nosotros. Uh-huh. Y que los cursos de los fines de semana se me van rapiditos. A mí me sobra tiempo. Entonces, nos habíamos quedado en la sección 14. Entonces, instrucción. Ok, vamos a la instrucción 14. Para la próxima sí tienen que entrar porque si no lo voy a poner como falta. Ya en el último nivel sí son más estrictos ya uno. Bueno, entonces vamos a seguir el tema mejor de acá. Descargado. Espero que nos lleve la luz. Entonces hoy vamos a ver lo que son introducción a las restricciones no nulas y únicas. De que apareció luz después de no sé cuánto. Entonces, espérame, voy a ver si hemos visto este. Sí, ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto. Que no me acuerdo cuál tema nos quedamos. Nos quedamos por el 14 y no está presentando pantalla. Sí, pero no sé qué 14 qué nos quedamos. No me acuerdo. Creo que ya vimos el arte y todo eso. Creo que ya pasamos el 3, 14.3 porque nos pidió, no, la 13 fue la que vimos. No, pero Ya sí, no me no, sí acuerdo. vimos la 14. Pero, sí vimos No la me 14. acuerdo. Pero sí. Voy a ver mejor en luz. Voy a ver. Lista de reproducción. Aquí. Entonces vamos a ver. Aquí. Solo vamos a ver el. Sí, la 14.1 nos queda antes, no, 14.2. Ok, estamos en restricciones de llaves primarias, foráneas y lo que es un check. Ok. No, la costumbre de apretar eso, no estamos a usar el PDF. Entonces vamos a ver lo que son las restricciones de llave primaria, foránea y check. Entonces vamos a definir y dar un ejemplo de qué son unas restricciones de llave primaria, llave foránea y check. Explicar lo que son restricciones también de lo mismo, va. Y demostrar la creación de la restricción a nivel de columna y a nivel de tabla. Y evaluar el problema de un negocio que necesite la adición de restricción de llave primaria, foránea y check, va. Como se ha explicado en las últimas lecciones, las restricciones se utilizan para evitar la entrada de datos no válidos en las tablas de la base de datos. ¿Qué sucederá si, escondidas o solo por un error negligente, su identificación única personal se proporcionara a otra persona? ¿Qué sucedería si mañana en la escuela se atribuye a otra persona su clase de graduación o esta pudiera almorzar con su número de tarjeta para el almuerzo? Entonces garantizar la integridad de datos es lo que vamos a tratar ahora. Después de todo, cada uno es único. Entonces viene lo que es la restricción de primary key o llave primaria. En la restricción de llave primaria es una regla que los valores de una columna o una combinación de columnas debe identificar de forma única a cada fila de una tabla. No puede aparecer ningún valor de la clave primaria en más de una fila o tabla. Y para cumplir la restricción de la llave primaria, las dos condiciones deben ser siguientes. Verdadera, que ninguna columna forme parte de la clave primaria puede contener un valor nulo.
¿ok? Ningún registro o columna que esté combinada tiene que tener un valor nulo. Una tabla solo puede tener una clave primaria, ¿ok? Entonces las restricciones primary key se pueden definir a nivel de columna o de tabla. Sin embargo, si se crea una clave primaria compuesta, se deben definir a nivel de tabla. Al definir las columnas de nivel de tabla, dice, se utiliza el sufijo no pk, ¿okay? En la restricción. Por ejemplo, si el nombre de la restricción de la columna es llamada primary key, por ejemplo la del cliente, el número de cliente, entonces uno pone cliente, el nombre de la tabla seguido del nombre de la columna y lo que es pk, por ejemplo la tabla cliente de la columna cliente, número de cliente, como llave primaria. Pero eso es un dato que ustedes pueden anotarlo, no es que están obligados a seguir ese formato. ¿Ok? Entonces en una sentencia de create table, las sentencias de restricción de llave primaria están al nivel de columnas, se identifican de la siguiente forma. Se crea la tabla cliente, pero en este caso en la columna cliente number, tipo numérica 4, se crea lo que es constraint, que es la restricción, seguido del nombre de la restricción y qué tipo de restricción es. ¿Ok? Constraint, que es restricción, nombre de la restricción, que ustedes le pueden poner cualquier nombre, y seguido del tipo de restricción que es, que en este caso es llave primaria. ¿Ok? Ten en cuenta que el nivel de columna simplemente se refiere al área de la sentencia de create table en que las columnas están definidas. Y a nivel de tabla de referencia se hacen a la última línea de la sentencia abajo de los nombres de columnas individuales. Ok, entonces permítanme. Ok, seguimos. Ten en cuenta que ya en la sintaxis de del nivel de tabla se ponen al final, ¿va? Por ejemplo, aquí se crea la columna normalmente y al final se pone lo que es la restricción. Restricción, el nombre de la restricción, el tipo de restricción, que en este caso es llave primaria, y entre paréntesis se pone la columna a la que se va a tomar como restricción. ¿Ok? Y en ese caso sería la decline number. Entonces, para definir la clave primaria compuesta deben de definir las restricciones a nivel de tabla en lugar de nivel de columna. ¿Ok? Entonces, a continuación vemos un ejemplo de la restricción de llave primaria compuesta. Entonces tenemos lo que es se crea una tabla de copy job history, ¿va? Que tiene lo que es la columna empleado, la fecha de contratación o la de empiezo, el job ID, el departamento ID. Se crea la restricción para la llave primaria compuesta. Ok, entonces si constraint, el nombre de la restricción, y ponen el tipo de dato del primary key. Recuerdo que esto no tiene que ser así obligatoriamente, ustedes pueden usar cualquier nombre para identificarlo más fácil, ¿va? Y se abre paréntesis y se nombra qué dos columnas ocupan ustedes para hacer la llave primaria compuesta. Recuerden que esos dos datos no pueden quedar nulos, ¿ok? Si son compuestas no pueden quedar nulos. Entonces, las restricciones de foreign key también se denominan restricciones de integridad referencial. Las restricciones de foreign key o llaves foráneas
Designa una columna, una combinación de columnas como una clave ajena. Una clave ajena enlaza la clave primaria en otras tablas y este enlace es la base de relación entre las tablas. Entonces la tabla contiene la clave ajena que se denomina tabla secundaria y la tabla que contiene la clave de referencia se denomina tabla principal. Ok, entonces ya sabemos cómo trabaja la llave foránea. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla principal donde estamos sacando lo que es la llave foránea, o sea, en lo que es la tabla empleado, por ejemplo. Si ustedes ven en la tabla empleado tenemos el Department ID, que esta es la llave foránea, y esta columna que está aquí está tomado prestando la información a lo que hace referencia a la tabla de arriba. Entonces las tablas mostradas en la clave primaria del departamento ID aparecerán como en la tabla employee como una columna de clave ajena, puesto que esa es información ajena a la tabla empleado. Y para cumplir una restricción de integridad referencial, el valor de la clave ajena debe coincidir con un valor existente en la tabla principal o ser un valor nulo. Puede existir un valor de clave primaria sin un valor de clave ajena que corresponda, que sea ajena y correspondiente, perdón. Sin embargo, una clave ajena debe tener una clave primaria correspondiente. Entonces la regla es, antes de definir una restricción de integridad referencial en la tabla secundaria ya debe estar definida las restricciones unique y primary. Ok, primero se define la llave primaria y las llaves únicas para hacer la dicha referencia foránea. Es decir, que primero debe tener la clave primaria principal definida que pueda crear una clave ajena en una tabla secundaria. Para definir restricciones de llave foránea es una buena práctica utilizar los sufijos de FK, que es lo que hace lo que es llave foránea. Por ejemplo, el nombre de la restricción de la columna ajena, Department ID de la tabla de empleados podría ser empleados Department ID llave foránea. La sintaxis para definir una restricción de llave foránea necesita una referencia de la tabla y la tabla como tabla principal. Okay. Una restricción de forking es una sentencia de create table y se puede definir de la siguiente manera. Está la del nivel de columna, que usted, claro, ya sabe, a lo mismo que la llave foránea, solo que en vez de poner primary key, usa la palabra reference. Ok, reference es la que determina lo que es la llave foránea. Ok, entonces aquí pone el departamento ID, numérico, llave, aquí pone la restricción que es y el nombre de la restricción y el tipo que es referencia, y pone el nombre de la tabla a la que va a ser la referencia y la columna como tal. Ok, entonces aquí está tomando referencia en la columna del departamento ID de la tabla de departamentos como referencia al ID de departamento de la tabla de empleados. Y permítame, Jesús. Ok. No me va a permitir un momentito, ya lo.
Ok, sí seguimos ya. Solo que me están escribiendo una cosa en una emergencia. Ok. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo siempre, también lo pueden hacer a nivel de columna, de tabla, perdón. Y solo se pone la restricción, el nombre de la restricción. Y ahí ponen foreign key, que es la que estamos determinando como llave foránea. Y aquí ponen la columna de la tabla esta, en este caso departamento ID, que es esta de aquí va. Y haga referencia a la tabla de departamento con respecto al department ID. Eso es lo que es. Eso es lo que hace. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos bien. Bien. Entonces, y seguimos ahora con el on-delete cascade, el mantenimiento de integridad referencial. Ok, el uso de la opción on-delete cascade al definir la clave ajena permite la supresión de fila. Ok. Entonces, al definir una clave ajena permite la supresión de las filas dependientes de la tabla secundaria cuando se suprime la fila de la tabla principal. Ok, si usted borra, por ejemplo, los registros de la tabla del ID department en la departamento, se va a borrar tanto en la tabla secundaria. Ok, si usted elimina lo de la tabla principal, se va a eliminar lo de la secundaria. Si la clave ajena no tiene un on-delete cascade, las filas a las que se referencia de la tabla principal no se pueden suprimir. Es decir, que la restricción de la llave foránea de la tabla secundaria incluye el permiso on-delete cascade, que permitirá a su principal suprimir las filas a las que hace referencia. Ok, entonces vamos a ver cómo hace el asunto. Si la columna de departamento ID empleado se ha creado por la opción on-delete cascade especificada, se ejecutará la sentencia emitida en la tabla de departamento. Si no se ha especificado, la opción on-delete cascade al crear foreign key fallará el intento de supresión de un departamento de la tabla de departamento y que tiene la entrada de la tabla empleado. Entonces, la sintaxis de on-delete cascade va. Si ustedes ven, aquí ya vemos fallar el intento, va. Dice de supresión del departamento 110, ya que la tabla de departamento hay filas dependientes de esa tabla empleado. O sea que ahorita solo han querido borrar esto, pues no han podido, por la violación de la llave foránea. Ahora, si nosotros ponemos, si usted ve donde dice la referencia aquí por la restricción por tabla, hay una sentencia que usamos on-delete cascade. En esa misma restricción las ponemos ahí para poder hacer el intento de supresión. O sea, que el intento de suprimir el departamento 110 de la tabla de departamento se realizará correctamente y las filas dependientes a la tabla de empleados también se suprimirá. O sea, esto es una función que va incluido dentro de la restricción. En lugar de que se suprima las filas de la tabla secundaria, utilice la opción on-delete cascade de la fila secundaria, que pueden rellenar valores nulos. Entonces, mediante la opción on-delete set null, entonces se crea la tabla normalmente y donde está la restricción, donde ustedes ponían on-delete, cascada borraba todo, pero si ustedes ponen on-delete y set null, lo que hace es que lo que se está borrando se pone como nulo, ¿ok? Esto podría resultar útil cuando el valor de la tabla principal se va a cambiar a un nuevo número, como por ejemplo al convertir números de inventario a números de código de barra. No desea suprimir las filas de la tabla secundaria y cuando se introduzcan los nuevos números de código de barra,
en la tabla principal se podrán insertar la tabla secundaria sin tener que volver a crearla. Totalmente cada una fila, una de las filas es de la tabla secundaria. Ya viene la restricción check. La restricción check se define al explicar una condición que se desea cumplir. Ok, para cumplir la restricción, cada una de las filas de la tabla debe haber qué condición sea verdadera o desconocida debido a un valor nulo. La condición de restricción check puede hacer referencia a cualquier columna de la tabla especificada, pero no a las columnas de otras tablas. Entonces, en esta restricción check garantiza que un valor introducido para endDate sea posterior al start date. Entonces se crea la tabla copy your history y ya viene lo demás y entonces nos vamos de un solo a la restricción. Entonces dice que la restricción para lo del end date tiene que superar lo que es la fecha de comienzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted pone una fecha en la fecha de finalización un día, 2 días antes o un mes antes a la fecha de comienzo, le va a permitir una restricción ahí. Va a cometer un error porque la fecha de final tiene que superar a la fecha de inicio. ¿Ok? Entonces como cuando, por ejemplo, si usted dice, bueno, los salarios no pueden ser menores a 10.000, usted puede crear una restricción check para el salario, para que el salario no supere los 10.000 pesos. No supere, digo, no sea menores a 10.000 pesos. Que todos los empleados ganan de 10.000 pesos en adelante. Ustedes pueden hacer la restricción sin ningún problema. Estamos, entonces ahí es donde va trabajando esos asuntos. Y una restricción check solo debe estar en la fila en la que se define la restricción. Una restricción check no se debe utilizar en consultas que hacen referencia a valores de otra fila. La restricción check no puede contener llamadas de la función de system date, UIDate, user y username. Entonces la sentencia check de system date no es permitida. Ok, o sea que usted tendría que poner la fecha de la persona o el número de la restricción normalmente. Entonces la restricción user no puede utilizar las pseudocolumnas de curva, next val, level y round number. Esa la vamos a ir viendo nosotros cuando vayamos a ver programas de MSQL, muchachos. Esos sí se usan bastante. Ok. Entonces les pido que me presten atención a eso. Entonces las restricciones de check se pueden definir a nivel de tabla de columna y la sintaxis se puede definir en restricción de check de la siguiente manera. Para el salario, como les estaba diciendo, se crea una restricción con el nombre de la restricción y tipo check del salario que sea superior a 0. O sea que usted no puede poner número negativo en salario. ¿Ok? Está a nivel de columna. A nivel de tabla se dice restricción, el nombre de la restricción, check y el salario mayor a 0. ¿Ok? Y ahí termina la lección. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Bien. Sí, todo bien. Ok, entonces vamos a la lección siguiente.
Okidoki. Entonces vamos a la gestión de restricciones. Ok. No me gusta usar esto ahora, los descargo. Entonces vamos a ver. Y no descargo esto. Okidoki. Ahora, en la gestión de restricciones. En esto vamos a enumerar cuartos de funciones diferentes para que puedan realizar una sentencia alter, ¿va? Y escribir una sentencia alter table para agregar o borrar, desactivar y activar restricciones. Tenemos también lo que es nombrar una función de negocio que necesitará una DBA para borrar, activar y desactivar restricciones, utilizar sintaxis cascade y consultar user constraint en diccionario para interpretar la información de vuelta. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver. En un sistema de base tiene que poder aplicar las reglas de negocio y al mismo tiempo evitar la adición y modificación de supresión de datos. Que puede dar como resultado una violación de la integridad referencial de la misma base de datos. En esta sección aprenderá a realizar los cambios de restricción de tabla para que la integridad referencial a su vez tenga la fiabilidad de la base de datos que mantenga cuando sea necesario de cambiar los datos. Entonces la sentencia ARTE utiliza dichos cambios para las restricciones que existen. Estos cambios pueden incluir agregar, borrar y borrar restricciones o activarlas y desactivarlas, así como agregar restricciones no nulas a cada columna. La directriz para realizar cambios en las restricciones son: puede agregar, borrar, activar o desactivar una restricción, pero no puede modificar su estructura. Puede agregar una restricción no nula a una columna y existe mediante la cláusula modify de la sentencia alter table. Modify se utiliza porque no nulo es un cambio de nivel de columna y solo puede ser definido en una restricción no nula si la tabla está vacía o si las columnas tienen un valor para cada fila. Entonces la sentencia alter de la siguiente hace lo que es modificación del nombre de la tabla, nombre de la restricción, el tipo de restricción y nombre de la columna que afectan las restricciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí que queremos, decimos alter table empleado y queremos agregar una restricción a la llave primaria, ¿va? Entonces se usa la sentencia add y seguido de lo que es la constraint, que es restricción, el nombre de la restricción, el tipo de la restricción y la columna a la que se le va a poner la llave primaria. Y para agregar la restricción de una tabla existente utiliza la siguiente cláusula, que es eso, sintaxis, que es la misma que tuvimos atrás. Entonces, si la restricción de la llave foránea de la palabra clave reference se debe incluir en la sentencia, ¿va? Si es llave foránea, se usa la palabra reference, ¿va? Constraint, el nombre de la restricción. Foreign key, la columna que va a ser como llave foránea, y hacemos la referencia a la tabla. Ok. Considere que la base de datos de empleado tiene su clave primaria en la tabla de departamentos y se introduce como tabla foránea en la tabla de empleado. Entonces en el siguiente ejemplo se muestra la siguiente sintaxis para agregar una clave ajena a la tabla empleado. Ok. Entonces ahí solo lo que está haciendo en la... Aquí está haciendo calor, pensé que iba a caer a tormenta. Okidoki. Entonces se agrega la restricción de la llave foránea a partir del departamento ID y haciendo referencia a la tabla de departamentos del departamento ID, y dice que se puede borrar en cascada. Yo no sé cuándo les dije yo que había feriado el lunes. Yo no les he dicho que había feriado el lunes, va. Pero había dicho que iba a haber semana morazánica. Sí, la semana morazánica es esta, pero no les dije que el lunes.
No le dije que hoy. Pues si todos asumimos que había feriado. No es que dedujeron ustedes que había feriado porque como institución pública piensan que les dieron la semana. Y yo les había dicho, es por eso yo entiendo, porque yo conozco gente que trabaja en el sector público pero ya les había dicho la semana pasada, el miércoles es el feriado de ustedes. Andaban pero en las nubes, pensando en el feriado en la playa. Pero entonces sí, no, como les digo, yo entiendo que como piensa, la gente va. Las deducciones fallan, muchachos, a veces. Entonces, pero igual, no se preocupen, yo por eso no me maleo. Me maleo es que me fallen toda una semana, ahí sí. sin avisar, va. O sea, no, a mí eso no me gusta cuando no me avisan. Pero no se preocupen. Entonces, igual solo es hoy y mañana que van a recibir clases ustedes. Ya no es por qué se preocupen. Mañana también. Sí, y lo está escuchando de mí. Escuche. Lo está escuchando de mí. Mañana, pero mañana es martes. Y pasado miércoles, pero. Entonces, Dale, está bien. es el miércoles, feriado. Miren, yo sé que trabajo para Info, pero yo no soy empleado oficial de ahí. Soy un maestro contratado por hora. Doy servicios. Eso es diferente. ¿Entienden? No sé si me explico. He entendido. Por eso es que a nosotros nos exigen que demos clases los miércoles, mientras los demás están en vacaciones. Entonces aquí los tengo ustedes arrastrados, pero no es culpa mía. No es culpa mía. Entonces seguimos, va. Yo les digo que mejor avancemos, porque si no nos vamos a atrasar más. No me llega. Entonces, aquí hace lo mismo. Se agrega la restricción como la llave foránea y hace la referencia a la tabla de departamento ID y que dice que puede borrarse de manera de cascada. O sea que si usted borra los registros de los departamentos, se van a borrar la tabla secundaria por igual. Eso sí lo hacen en la llave primaria, en la tabla primaria o principal. Si la restricción es una restricción no nula, la sentencia alternativa utiliza lo que es modify, ¿ok? En lugar de add. O sea que si usted va a poner modificaciones nulas, usted no va a agregar, usted solo está modificando. Aquí lo que está agregando es la referencia. Y aquí no se está agregando nada, aquí solo se está modificando el valor de lo que se va a registrar dentro de la restricción. Recuerde que ahorita las restricciones dicen que el nombre de la columna tiene una restricción no nula. Eso es lo que está haciendo. Si usted no ingresa un dato, se va a poner nula automáticamente, pero es una modificación, no es que está agregando una restricción. Entonces, para aplicar las reglas definidas por restricciones de integridad, las restricciones deben estar siempre activadas. En determinadas situaciones se recomienda desactivar temporalmente las restricciones de integridad de una tabla por motivos de rendimiento, por ejemplo al cargar las grandes cantidades de base de datos en una tabla o al ejecutar unas operaciones de lotes que realizan cambios masivos de una tabla. Esa puede cambiar del número de empleados de personas hasta llegando a 1000 números de existentes. Y para borrar la restricción debe saber el nombre de la restricción. Si no lo sabe, puede buscar el nombre de la restricción en User Constraint o en User Column. Aunque las restricciones siempre creo que las ve uno acá. Miren, ya les pasé ya. Que ahora con la pesa de tiempo, ya nos tocamos, ¿no? Pero estas son cositas que son sencillitas. Ya la otra es muy práctico, muchachos, la otra. Esto porque usted ya lo sabe manejar, por eso no lo... Bueno, entonces siempre va en el explorador de objetos. El explorador de objetos aquí es bien útil. Tenemos el nombre de la tabla y nosotros podemos ver las restricciones acá, ¿ves? ¿Ok? Solo le dan clic a la tabla y buscan la parte de restricciones y por ejemplo aquí tiene una restricción de llave primaria
y una de llave ajena. Ok, aquí dice que el columna es la que tiene tal y la restricción relacionada que está diciendo de dónde lo está sacando, de la tabla fabricante. La tabla artículos está sacando la llave foránea de la tabla fabricante, lo que está diciendo ahí. Y aquí está si está activado o desactivado, ¿va? Ahorita por el momento está activado, usted puede desactivar el estado de eso, ya lo vamos a ir viendo. Y el indexado, ¿va? Cada vez que se hace una llave primaria siempre se indexa. La opción cascada de la cláusula drop provoca que se borren también las restricciones dependientes. Tenga en cuenta que al borrar las restricciones de integridad, el servidor de Oracle ya no aplica esa restricción y deja de estar disponible en el diccionario de datos. Ok, entonces usted puede borrar así las restricciones, drop constraint y el nombre de la restricción y en formato cascade para que borre todos los registros. Ok, por defecto siempre va una restricción de integridad que está definida en una sentencia create o alter table y Oracle activa automáticamente la restricción a menos que se especifique con un estado desactivado. Entonces, y se usa la cláusula disable, ¿okay? O disable, como le digan. Hay unos que dicen disable. Disable, entonces puede desactivar una restricción sin borrarla o volverla a crear mediante disable de la opción alter table. Disable permite datos de entrantes tanto si se ajustan a la restricción como si no. Esta función permite agregar datos de una tabla secundaria sin tener los valores correspondientes a la tabla principal. Disable simplemente desactiva la restricción. ¿Okay? No es que la borra, solo la desactiva. Entonces usted, para utilizar la sentencia disable, usted usa la sentencia alter table como la sentencia create table. Entonces se usa esa onda del alter table en la copia, el nombre de la columna de la tabla, copia de empleado en este caso, y pone disable y le pone que desactiva la restricción de la llave foránea, o sea el nombre de la llave de la restricción que ustedes van a desactivar. Entonces la cláusula cascade desactiva las restricciones de integridad dependientes si la restricción se activa posteriormente a las restricciones dependientes no se activan automáticamente. El alter table en disable constraint, ahí va, pone lo que es alter table, el nombre de la tabla, usa la palabra disable, el nombre de el constraint que es restricción, el nombre de la restricción y lo pone en cascada. Okay. Para activar las restricciones solo se cambia lo que es la cláusula disable por enable, ¿va? Esto garantiza que todos los datos entrantes se ajusten a la restricción. Puedo utilizar enable tanto en la sentencia create como en la sentencia alter table. ¿Okay? Entonces aquí solo cambia disable por enable y quita lo que está en cascada, ¿va? Si activa una restricción, se aplica a todos los datos de la tabla. Todos los datos de la tabla deben concluir una restricción. Si activa una clave única, una restricción primaria, restricción de llaves primarias, se crea un índice. ¿Okay? Es del índice que yo estoy refiriéndoles a ustedes. Cada vez que se crea una llave primaria, siempre se va a crear un indexado para eso, que es el índice este de acá. Ok, entonces la activación de una restricción primaria desactiva la opción cascada y no activa ninguna clave ajena dependiente de la clave primaria. Enable vuelve a activar la restricción después de haberla desactivado. Las restricciones de integridad referencial de cascada definen las acciones que llevan a cabo el servidor de base de datos cuando un usuario intenta suprimir o actualizar una clave a la que apunta las claves ajenas existentes.
La cláusula Cascade Constraint se utiliza junto a la cláusula Drop Column. Borra todas las restricciones de integridad referencial que hacen referencia a la clave primaria y únicas definidas en las columnas borradas. Borra también todas las restricciones de varias columnas definidas en la columna borrada. Si una sentencia alter table no incluye la opción Cascade Constraint, entonces cualquier intento de borrar la restricción de la clave primaria o varias columnas fallará. Entonces recuerde que no se puede suprimir valor principal existente de valores secundarios, en otras palabras, porque son dependientes, por eso dice esas cosas. Si usted mira, alter table, table name, drop, el nombre de la columna y hace una cascade constraint para eliminar todas las restricciones. ¿Cuándo no es necesario el cascade? Si la columna que hace referencia de la restricción definida en la tabla, en las columnas borradas también se borra, entonces cascade constraint no es necesario. Por ejemplo, si ninguna restricción referencial de otras tablas hace referencia a la columna PK, es válido ejecutar a la siguiente sentencia sin la cláusula cascade constraint. Sin embargo, si las columnas de otras tablas o columnas quedan en la tabla de destino, hacen referencia a las restricciones, se debe especificar lo que es la cascade constraint. Entonces, usa ahí lo que es el alter table, el nombre de la tabla, drop y lo que es el PK column tal. O sea, que está ahí borrando la llave, las columnas de la llave primaria. O sea, son restricciones, son indexados. Y la visualización de crear una tabla puede confirmar su existencia emitiendo un comando describe. La única restricción que se puede verificar con describe es una restricción no nula. La restricción no nula también aparece en el diccionario de datos como una restricción check. Entonces, para ver todas las restricciones de la tabla, consulte el nombre del usuario y chequeaba toda la información que está ahí. Miren el select el nombre de la restricción en la tabla, el tipo de restricción y estatus de Users Constraint, donde el nombre de la tabla sea el mismo de la copia de empleado. Entonces usted aquí está poniendo lo que es el nombre de la restricción, la tabla donde está la restricción, el tipo de datos de la restricción y el estatus, si está activado o desactivado, y por qué ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra, Dios. Bueno, bien que me olvidó la palabra, Dios mío, pero bueno, no creo que sea referente. Sí, entonces aquí solo llama user constraint, que es lo que usted como usuario creó. Ok, aquí mira el tipo de datos que es primary key y esta es, bueno, esta es la de primary key y esta es la de foreign key. Ok, solo es para identificar qué tipo de restricciones había en esa tabla. Entonces los tipos de restricción y aparecen en el diccionario son datos de P, que significa primary key, R, que significa reference, que es de la clave ajena, sec, que significa check, y eso incluye los que no son nulos, y unique, que es unas claves únicas. Okidoki, entonces ya terminamos la lección 14.3. Ahora les voy a dar $20 minuticos para que hagan esta prueba. ¿Estamos? Entonces a las 7:20 nos vemos y después continuamos con la lección 5. ¿Les parece? Está bien. Entonces voy a pausar ahorita el video, entonces. La grabación. Continuamos pues. Hoy vamos a la lección 15.1, la creación de vistas. Entonces, en esta lección vamos a ver lo que es enumerar 3 usos de vistas desde el punto de vista de un administrador de base de datos y explicar desde una perspectiva empresarial
porque es importante tener la capacidad de crear y utilizar sus juegos de lógicos de datos derivados de una o más tablas. Crear una vista sin alias de columna de la consulta utilizando únicamente la tabla base. ¿Ok? Entonces, en esta lección se abordan los siguientes objetivos: crear una vista compleja que contenga funciones de grupo para visualizar los valores de dos tablas y recuperación de datos de una vista. Dedico un momento a ver lo que hemos aprendido hasta ahora como alumno de Oracle, hasta qué punto resultaría más fácil explicar lo que sabe a alguien que no ha recibido esta clase. Entonces, al nivel de conocimiento que ha adquirido solo comprende unos pocos elegidos, dice. Entonces, como diciéndose que no es cualquiera que llega hasta esta altura. Imagínese ahora sí mismo como el administrador de base de datos de una empresa. ¿Qué hace cuando un gestor le pide que haga lo posible para que pueda recuperar e introducir data en una base de datos de la compañía? ¿Ok? Entonces, que no sea demasiado complicado, solo quiere poder preparar lo que son informes conforme a las operaciones que se tienen dentro de la empresa. Okay, no es nada complicado. Entonces, debe tener en cuenta que los empleados, estos empleados deben tener acceso a los datos de la compañía. Cómo ejecutar un comando que necesite condiciones de unión. Es conveniente permitir la entrada de datos a todos, y estas son las preguntas que como administrador se debe preguntar. En esta sección aprenderá a crear vistas, representaciones virtuales de tablas y tablas personalizadas para cumplir requisitos de usuario específicos. Entonces, una vista es como una tabla y es un objeto de base de datos. Sin embargo, las vistas no son tablas reales, son representaciones lógicas de las tablas existentes o de otra vista. La vista no contiene datos propios y funcionan como una ventana por la que se puede ver o cambiar datos de las tablas. Las tablas en las que se basa la vista se denominan tablas base. La vista es una consulta almacenada como una sentencia de SQL Select, en el diccionario de datos. ¿Ok? Entonces se crea una vista, el nombre de la vista, y en el caso lista de empleados, y se dice as y se hace una selección. Lo que es empleado ID, primer nombre, apellido y correo de la tabla de empleados, donde el empleado esté entre el empleado 100 y 124. Entonces esa vista usted la puede crear para tener, como decirlo así, un extracto de la información de la que ustedes quieren especificar. Por ejemplo, ¿para qué nos servirían las vistas a nosotros? Bueno, cuando uno quiere generar un reporte, como no son tablas, solo son como un extracto más que todo, pero no son tablas. Usted puede crear una vista por cada departamento de cada empleado, y si usted dice, fíjense que ocupo que genera un reporte del departamento tal, entonces bueno, solo va a la vista y lo manda a imprimir y cheque. Estamos. Entonces seleccionamos la vista y listo, acá listo. Es como una consulta normal, solo que aquí se usa la función create view, el nombre de la vista, as y la consulta que ustedes van a ocupar para rellenar los datos de esa vista. La vista restringe el acceso a la tabla de base porque la vista puede mostrar columnas selectivas de la tabla. La vista se puede utilizar para reducir la complejidad de ejecución de las consultas basadas en la sentencia select complicada. Por ejemplo, el creador de la vista puede construir sentencias de unión que recupere datos de varias tablas, y el usuario de la vista no ve el código subyacente ni cómo crearlo. El usuario mediante la vista interactúa con la base de datos con consulta simple. Por eso es que solo trabaja como consulta simple.
Las vistas se pueden utilizar para recuperar datos de varias tablas, proporcionando independencias de tabla de los usuarios. Los usuarios pueden ver los mismos datos de distintas formas, y las vistas proporcionan a los grupos de usuarios acceso de datos según unos permisos de criterio concretos. Entonces, para crear una vista embebada, una subconsulta en la sentencia CreateView, se hace lo siguiente: se crea, se reemplaza, o fuerza o no se fuerza una vista, y va el alias o sea, el nombre de la vista como una subconsulta, y ahí van las restricciones y todo lo demás. Entonces hay funciones que son, tenemos lo que es create o replace, force, no force, alias y los demás, las que hemos visto en la subconsulta. El replace vuelve a crear la vista si ya existe. El force crea la vista independientemente si existe o no las tablas base. El no force crea la vista solo si existe la tabla base. Y el view name especifica el nombre de la vista. El alias especifica el nombre de cada expresión seleccionada por la consulta de la vista, y la subconsulta, que es una sentencia select, ¿va? Que puede utilizar alias con unas listas, select, y la subconsulta puede contener sintaxis compleja. Start with check option, que se especifica las opciones que están dando accesibilidad de la vista después de las operaciones de inserción y actualización. El constraint, que es el nombre de asignación de restricción, check option, y we read only, que garantiza que no se puede realizar ninguna operación de ML en la vista. Entonces tenemos el primer ejemplo, y se crea o se reemplaza la vista view error country como que esta es la vista. Esta es la vista de view error countries y empieza el select. Entonces selecciona lo que es el ID del país, la región del ID de la región, perdón, el nombre del país y el capital, va, de la tabla países, donde la localización sea Europa. Ok, entonces ahí me muestra todos los países que son del continente europeo. Y la subconsulta que define la vista no puede contener ninguna sintaxis select compleja. Por razones de rendimiento, la subconsulta que define la vista no puede contener ninguna cláusula order by. La cláusula order by es mejor especificar a recuperar datos de la vista. Puede utilizar opciones de all replace para cambiar la definición de la vista sin tener que borrarla, ¿va? O sin necesidad de volver a otorgarle los privilegios de objetos otorgados previamente. Se puede utilizar un alias para los nombres de columna en la subconsulta. Entonces, se utiliza dos clasificaciones de vista simple y compleja, y en la tabla se resumen las funciones de cada vista. Entonces, ya viene lo que es el número de tablas utilizadas para liberar datos, que si en una vista simple solo hay una, y en vistas complejas pueden haber dos. Puede contener funciones en una vista simple, no en una vista compleja sí. Puede contener grupos de datos, no para una simple y sí para una compleja, y puede utilizar la sentencia DML, insert, update, delete en la vista solo en la simple, pero no casi no siempre en las complejas. Entonces, la vista que se muestra a continuación es un ejemplo de una vista simple. La subconsulta deriva datos a partir de una única tabla y no contiene ninguna función unión, ninguna función de grupo, puesto que es una vista simple, operaciones insert, update, delete y merge que afectan la tabla base que podrían realizar la vista. Y bueno, es la misma vista que nosotros vimos anteriormente en las diapositivas anteriores. Entonces los nombres de las columnas de la siguiente select pueden tener alias como muestran a continuación. Tengan en cuenta que los alias también se pueden enumerar después de la sentencia CreateView y antes de la consulta select. Ok, entonces el primero, miren cómo va. Se crea o se reemplaza la vista llamada View Europe Country, ¿va?
como select y como, y después seleccionan lo que el country como ID, el name como country y el capital como capital city. From ese por la tabla country y que la localización sea en Europa. Ok, entonces me lo están listando por puros europeos. Entonces, al crear o reemplazar la lista del Viewer Countries, lo pudimos haber hecho también de esta manera. Selecciona ID, Country, Capital City, que son las columnas que se van a crear dentro de la tabla, no de la tabla, perdón, de la vista. Y se selecciona ya las columnas que se van a utilizar para complementar la información anterior. Entonces es posible crear una vista independientemente de si existe o no la tabla base. Al agregar la palabra force, la sentencia create view se creará la vista. Ok. Entonces, como DBA, administrador de base de datos, esta opción puede ser útil durante el desarrollo de una base de datos, específicamente si está esperando en breve que le otorgue los privilegios necesarios para el objeto que se hace la referencia. La opción force creará la vista a pesar de no ser válida, y la opción no force es el valor por defecto al crear la vista. Ok. Entonces, la opción force creará la vista a pesar de que no sea válida, y la opción no force por defecto al crear es el valor por defecto al crear una vista. Entonces vamos a ver, la vista es compleja. Son vistas que pueden contener funciones de grupos y uniones. El siguiente ejemplo crea una vista derivada de datos de dos tablas. Entonces se crea una vista con dos vistas. Se crea la vista tal, va el Euro Country con la ID, Country, Capital, Region, y selecciona las columnas para cada una respectiva de las de arriba, ¿verdad? Entonces de la tabla Country en unión con la tabla región, usando la región de ID para la tabla en común, donde la localización de ID es de Europa, ¿va? Entonces ella es una vista compleja. ¿Por qué? Porque está usando dos tablas, ¿ok? Eso es lo que está haciendo más que todo. Y se selecciona la vista como tal, no hay ningún problema. Entonces, lo que hace la unión ya con una vista compleja es más que todo es que una más tabla para crear solo una vista completa, ya con esa vista completa ya crea lo que es Republic, Belarus, lo que es el ID, Country, Capital y Region, lo está poniendo por regiones, la capital es europea, y ya tenemos nuestra lista compleja en ese aspecto. Entonces las funciones de grupo también se pueden agregar en funciones de vistas complejas, por ejemplo, que usted pueda elegir lo que es el max, el min, el average, todo eso lo pueden utilizar ustedes también para lo que es crear la creación de vista normal. Y para modificar una vista existente sin tener que borrarla, solo se usa la sentencia or replace en la sentencia create view para poder modificar esa vista, ¿ok? Las vistas antiguas se sustituyen por la nueva versión. Y ahí termina la lección
15.1. Entonces vamos a las operaciones de ML con vista. Ok. Y vamos a ver en esta lección se abordan los siguientes objetivos: escribir y ejecutar una consulta que realice operaciones de ML en una vista simple, nombrar las condiciones y restringir la capacidad de modificar una vista mediante las operaciones de ML, y escribir y ejecutar una consulta utilizando la cláusula WeCheckOption. Explicar el uso de CheckOption se aplica a las restricciones de integridad de la validación de datos. Aplicar la opción WeReadOnly a una vista restringir la operación de ML. Y como he aprendido en la última lección, las vistas simplifican el acceso de usuario de datos incluidos en una o más tablas de la base de datos. Sin embargo, las vistas también permiten a los usuarios realizar cambios de tablas subyacentes como DBA y personas cuyo trabajo es mantener la integridad de la base de datos que deseen poner restricciones y determinadas vistas de datos. En esta lección aprenderá a permitir el acceso a datos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los datos. Entonces las operaciones de ML que son insert, update y list se pueden realizar en vista simple. Estas operaciones se pueden cambiar, se utilizan para poder cambiar los datos en tablas en base subyacente. Si crea una vista que va a permitir a los usuarios ver información restringida mediante la cláusula where, los usuarios seguirán pudiendo realizar operaciones de ML en todas las columnas de la vista, pero no del programa, de la tabla, perdón, solo de la vista. Y, por ejemplo, la vista que se muestra en la derecha se ha creado para que los jefes del departamento 50, la base de datos de empleados, con la intención de que permite a los jefes del departamento 50 ver la información de sus empleados. ¿Okay? Usted como administrador crea una vista para el departamento 50 para ver la información de todos los empleados del departamento 50. ¿Ok? Ahora, mediante la vista, como se ha indicado, es posible insertar, actualizar y suprimir. Recuerda que esto es una vista simple, ¿ves? No está una vista compuesta o compleja. Entonces puede que esto no sea lo que decía el administrador de base de datos cuando se creó la vista, pero para controlar el acceso de datos se puede agregar dos opciones en la sentencia de crear vista, que sea la de CheckOption y la de ReadOnly. Ya con la de CheckOption, si la vista se define con CheckOption, mediante la vista se ha cambiado el departamento de la ID de empleado del 124 al 90. Ok, entonces aquí ya venimos Create View tal, se seleccionan las columnas normales de la tabla tal, y mediante esta opción ya se cambia el departamento 124 por 90. ¿Okay? Se actualiza la vista del departamento 50 y asigna el ID de empleado al 90 donde el ID del empleado es 124. Entonces la actualización se realiza correctamente, aunque este empleado ahora no forma parte de la vista. ¿Ok? El WeCheckOption garantiza que las operaciones de ML realizan en la vista se mantengan en el dominio de la vista. Cualquier intento de cambiar el nombre de departamento de una fila de la vista fallará porque viola la restricción WeCheckOption. Observen el ejemplo siguiente. La restricción WeCheckOption se le asignó el nombre de View Department Check y miren lo que pasa. Entonces,
Se crea, se hace la vista normalmente, ya después del where, ahí viene la opción de WeCheck. Check option y se pone la restricción, va. WeCheck option constraint y el nombre de la restricción como tal. Entonces ahora si intenta modificar una fila de la vista que le sacará el dominio de la vista, se vuelve un error. Ok. Entonces, WeCheck Option lo que me hace es que prevenir que haga una actualización de la dichosa vista. Entonces aquí dice View with Check Option where Close Valuation. Lo que está haciendo es que si se modifica un registro de esto, se puede violar lo que es eso, la modificación. Entonces, vistas con Read Only, la opción de Read Only garantiza que no se produce ninguna operación de DML a la vista y cualquier intento de ejecutar la sentencia insert update delete producirá un error en Oracle Server. Ok, entonces ya aquí lo mismo, solo que aquí se pone solo para lectura. Entonces es más que todo es que esto solo lo está permitiendo solo para lectura, no puede haber modificación alguna. Y las vistas simples y complejas se difieren de su capacidad para permitir operaciones de DML en una vista. Para las vistas simples, las operaciones de DML se pueden realizar en la vista, y para las vistas complejas las operaciones de DML no siempre están permitidas. Las tres reglas siguientes deben tener en cuenta para que se puedan realizar ciertas operaciones. No puede eliminar una fila desde una tabla base subyacente si la vista contiene algo de las siguientes: funciones de grupo, las cláusulas group by, las palabras clave distinct y el round num en una pseudo columna. Entonces no se puede modificar datos de una vista si la vista contiene funciones de grupo, las cláusulas group by y la clave distinct, ok, que la clave round num en el pseudo columna y las columnas definidas por expresiones. Y no puede agregar datos a una vista si esta incluye funciones de grupo, group by, distinct, round num y lo mismo que la anterior. Y no incluye columnas de non nula. Y ahí termina la sentencia. Básicamente aquí les dice cuándo no pueden usar las restricciones para vista, cómo eliminarla, cómo modificar y cómo agregar. Ok, este es para eliminar, esta es para modificar y esta es para agregar. Zonas limitantes. Y ahora vamos a la lección 15.3. En que esto de la vista es bien sencillito. De hecho porque hemos hecho alguna. Y ahora la gestión de la vista. Vamos a ver qué cortito es esto. Solo son 14 pestañitas. Y tenemos la gestión de vista. Permítame. Okidoki. En esta lección se abordan los siguientes objetivos: crear y ejecutar una sentencia SQL que elimine una vista, y crear y ejecutar una consulta mediante una vista en línea, ejecutar una consulta a partir de n cantidad de principales. Entonces el objetivo de esto es aprender y crear, sustituir vistas que no sería completo a menos que también supiera cómo eliminarla. La vista se crea para fines específicos. Cuando la vista ya no es necesaria o se debe modificar, existen medios para realizar los cambios necesarios. Si un empleado que ha tenido acceso a información financiera deja la compañía, es probable que no desee que su vista siga estando accesible. En esta lección aprenderá a suprimir una vista, crear una vista en línea y construir una sentencia select para construir una línea ordenada de datos. Puesto que una vista no contiene datos propios, su eliminación no afecta a los datos de la tabla subyacente a la que pertenece. Entonces, si la vista se ha utilizado para insertar, actualizar o suprimir datos en el pasado, esos cambios en la tabla
base se mantienen. Y la supresión de una vista simplemente elimina la definición de la vista en la base de datos. Recuerde que las vistas se almacenan como una sentencia select en el diccionario de datos y solo el creador o usuarios con privilegio pueden eliminar dichas vistas. Entonces solo usamos la sentencia drop view y el nombre de la vista y se elimina. Las vistas en línea también se denominan subconsulta en la cláusula from. Inserte una subconsulta en la cláusula from como si la subconsulta fuera un nombre de tabla. Las vistas en línea se utilizan normalmente para simplificar las complejas consultas mediante la eliminación de operaciones de unión y la condensación de varias consultas en una sola. Como se muestra en el siguiente ejemplo, la cláusula from contiene una sentencia select que se recupera datos como cualquier sentencia select. Y los datos devueltos por la subconsulta se les asigna un alias como tal, que a continuación se utiliza junto a la consulta principal para devolver columnas seleccionadas de ambos orígenes de consulta. ¿Okay? Entonces ahí seleccionan la columna como tal de la tabla de empleados y se hace una subconsulta, ¿ves? Y a esta subconsulta se le asigna un alias. O sea, que esto que está en paréntesis tiene un nombre de letra D. Entonces donde el departamento ID sea igual al departamento ID de la tabla D. Entonces esta es una vista compuesta o compleja. Y ahí es donde ve que el salario sea igual al max salary de la otra tabla. Entonces el análisis de N principal es una operación de SQL utilizada para clasificar resultados. El uso de análisis de N principales resulta útil cuando desea recuperar 5 registros principales o los registros principales de un juego de resultados devueltos por una consulta. ¿Ok? Entonces selecciona round number, que esta es la cantidad de N principales o registros principales. Round number solo es para calcular cuántos registros son menores a esto. Entonces dice los empleados con más tiempo en la empresa, le pone el round number y selecciona lo que es la apellido y la fecha de contratación de la tabla de empleados, los que sean menores a 5 y de la fecha de contratación. Entonces me pone los más antiguos de ahí, que serían los 5 más antiguos. Entonces cuentan los 5 empleados más antiguos dentro de ella. Pero miren, sin embargo, los resultados de la consulta no solo son los que esperaban. El motivo de la cláusula order by se ejecuta siempre por última, por lo que las filas no se ordenan después de lo que se les asigna un número. En la siguiente diapositiva resolucionamos ese problema. ¿Ok? Entonces, el análisis de los principales se utiliza en una vista en línea para devolver el juego de resultados y puede utilizar un random en consultas para asignar un número de fila del juego de resultados. A continuación, la consulta principal utiliza un random para ordenar los datos y devolver los 5 principales. ¿Ok? Es la misma de arriba, solo que aquí no usa el order by. En aquel sí estaba utilizando un order by higher date. En este no. ¿Ok? Aquí solo se quitó la cláusula order by. No, de hecho, no es que se quitó. Ese order by lo puse en una subconsulta. ¿Ok? Entonces aquí se selecciona lo que es el last name, higher date from
Y esta selección va el apellido y la fecha de contratación de la tabla de empleados ordenados por fecha de contratación y los que son menores a 5. Entonces, en el ejemplo anterior, la vista en líneas selecciona primero la lista de last name y hire date de los empleados y a continuación la vista en línea ordena los años del más antiguo al más reciente. En aquel es lo mismo, no sé por qué dice que lo actualice. Vamos a ver. Es lo mismo, no sé. Entonces la cláusula where me da risa porque sale con unas cosas que no. La cláusula where de la consulta externa se utiliza para restringir el número de filas de vueltas y debe utilizar el operador menor o menor igual. Ok. Solo es para determinar cuáles son los más antiguos, menores a eso, a la fecha de contratación como tal. Y eso es todo. Eso no lo vamos a ir viendo más adelante en PLSQL. De hecho es muy útil para eso. Lo que hace es el round number, es lo que le da el número de filas. ¿Okay? Eso es lo que hace determinar cuánto es el número de filas que pueden haber en una tabla también, o limitar la cantidad de filas que se quieran mostrar. Entonces, hasta aquí alguna duda, vamos bien. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, Por el momento bien. Ah, bueno, me alegra. Entonces, sí, vamos bien. ajá, Luz, que me desapareció usted. Sí, disculpa. He tenido muchos problemas de trabajo. Horrible. Lo importante es que tenga trabajo. Sí, gracias a Dios. Sí, Pero ya estamos aquí otra vez activos. está bueno. Pero como le digo, es bueno que trabajen, ¿no? Otro que me ha perdido es ¿cómo se llama este compañero? Ya me olvidó. Carlito. Ah, Carlito. Carlito está perdiendo. Anda noviado a lo mejor, ¿va? Es que están dos Carlitos, ¿va? Está el ingeniero y el otro Carlito. No se preocupe. No, entonces, muchachos, como ya llevamos a la lección 15, Esto es todo. ¿Ah? Esto es todo por hoy. Sí, ya sería todo por hoy. Los 20 minutos que les iba a dar para la prueba es los que quedan para salir, 15 minutos. Bueno. Entonces voy a dejar la clase hasta hoy y mañana seguimos con la sección 16 y 17. ¿Ok? Porque ya la otra semana tendríamos lo que es el 11, 12, 13, 14, 15. Para lo que es la lección 19, 15, la de 18, 19 y 20. ¿Va? Para esta ¿Cuándo semana, terminamos con este curso? el 22 se supone. Ok. Espérense que... Padre eterno. Y falta el del de PLSQL, que son 180 ahora. Nos va a quedar Navidad. Santo Dios. Sí, mami. Ya veo que sí vamos a decir feliz Navidad en la clase. No, Voy a- yo el 24 al 25 no, lo siento, aunque me digan, no, lo siento. Y año nuevo, ¿No va a dar clase? no, hombre, que le va a estar dando clase a usted. Bueno, vale. Y hay que disfrutar los tiempos en familia, el tiempo de Y colegio. siempre va a ser un leak. ¿Mm? Siempre en Apex. Fíjense que PLSQL usted puede usar el Oracle Server o Apex, pero yo utilizo Apex porque no me gusta estar instalando nada.
La mayor así son todas eléctricas. Y Apex al menos ya está, es solo de crear la cuenta y trabajar ahí. Nada. Y nada. Y después viene, y después viene lo otro, si es que lo abren. ¿Cuál es lo otro? ¿Cuál es lo otro? Se llama desarrollo de aplicaciones en Apex. Oh. Es bien bonita, pero ese es más cortito, ese es de 40 horas. Creo que es de 40 horas. Sí, creo ¿Y que. ya solo ese curso hay así en secuencia o faltan más? No, ya es es que faltan que aperturen ese y faltan que aperturen el de Java el de Java Programming, el de Java Inteligencia Artificial, que son los últimos niveles. Ya de ahí ya no hay más niveles. Y están esperando ver si ponen programación en la nube, pero ya ustedes con conocimientos básicos de base de datos ya la hacen ustedes. El desarrollo de apps móviles. El desarrollo de apps móviles, fíjense que eso es bien complicadito, fíjense. Y les voy a decir por qué. Porque ahorita que estamos en virtual, para que uno pueda aplicar a eso, y de hecho lo voy a mencionar con mi jefe, para poder aplicar a eso necesitan tener una buena máquina que pueda montar, aunque sea Los emuladores. sí, los emuladores, aunque pueda emular el Android Studio por lo menos. Sí, porque sí requiere bastante recursos para poder levantar eso. Pero dice que uno lo puede emular desde otro celular, pero nunca lo he hecho, la verdad. Dice que lo puede emular conectando el celular a la computadora para que trabaje desde el celular. Pero ya imagino. Sí se puede, pero igual hay que, depende con qué esté trabajando, hay que descargar cosas y así. Sí. No, pero yo iba enseñando eso, algo que como mi computadora, aquella la laptop que tenía, no me daba. No me emulaba la computadora. Pero ahora sí. Podemos ver algo, si quieren, de programación en Java. Con, con ese. ¿Cómo se llama? Con esa onda de Android Studio. ¿Y los de Java que dan son Java básico o cómo son? Eh, yo ya terminé de dar el Java Fundamental. Ya voy a Java Foundation, al Java 2 voy. Pero doy Pero ya conectando con bases de datos y todo eso. eso ya es en el nivel de programming, con formulario. O sea que va así como de cero, como Progra 1, Sí, Progra Progra 2. 1, Progra 2 y ya en el Progra 3 se les enseña, bueno, solo les debería enseñar formularios, pero yo les enseño, aparte de los formularios, les enseño cómo programar, cómo ligar una base de datos desde MySQL con Java. Pregúntale bueno, aquí la única que está, bueno, Carlitos y el ingeniero Carlos Perdomo y a la ingeniera Carla Deraz. Ellos fueron estudiantes míos. Ellos solo lo hicieron, no les tuve que enseñar mucho. Pero sí lo hicieron. Ah, bueno, sí, ya tendría que ser un poquito como más avanzado. No, pero igual lo puedo enseñar. No hay ningún problema. Lo podemos aprovechar en la semana que nos quede restante. Es súper fácil. Ya que formularios el código se pone automáticamente. Sí, porque ya toda la parte esa, la básica, hasta comentar, el sistema, con la base de datos y todo eso, al menos yo sí ya lo manejo. Sí, no, pero lo puedo enseñar. Lo único que tienen que ser bien pacientes, eh, bien pacientes y que intenten entender, va, más que todo eso. Pero yo lo puedo enseñar, no hay ningún problema. ¿Y a qué hora da usted el curso de Java? El de 2 a 5 lo doy, de la tarde. Ok. Pero ahorita ya Sí, terminé el son primer horarios nivel para gente que no trabaja. para la gente que estudia. Y fíjense que ese no es que a mí me lo asignaron así porque no tenía más. Uno de nuestros instructores enfermó, entonces yo estaba disponible, tuve que darlo yo. Entonces, me parece que van a agregar más gente, pero para el segundo nivel.
pero no sé qué tan certeza, con qué certeza van a hacer eso. Pero ahí vamos. No, pero cada cero, pregúntenle a Carlos y a esta hipota de Yolani, que el primer nivel es bien aburrido. Y aprenden programas que ninguno va a utilizar después. Sí, eso es lo que pasa, porque es como para personas que no saben nada en adelante, entonces si uno ya sabe, se tiende a aburrir y a como, ay, eso ya lo sé. No, nada que ver. El problema es estar 3 semanas en Alice, viendo cómo pierden 1 hora solo para mover el código. Sí, es que el problema son los tres software que utilizan, que son Alice y Greenfoot. Pero el hijo es entretenido. Alice es la cosa más tediosa que dice. Sí, que esa cosita es por el mouse. Pero no, Alice. Pero fíjense que Alice sí me gusta para lo que es explicación de herencia. Alice, como es muy visual, entonces sí explica cómo va la herencia y todo eso. Yo siento que Greenfoot está bien desactualizado. Está bien desactualizado, fíjense. Entonces voy a buscar, voy a enseñar Greenfoot, pero voy a buscar otro tipo de IDE para creación de videojuegos, pero con Java. Que sea un poquito más como 3D, porque eso lo miro muy de la vieja época, ustedes. Yo siento que era para... Sí, eso sí sería interesante. Sí, y se me han ido estudiantes, de hecho, porque pensaban que era JavaScript, y yo les digo, no, no es JavaScript, le digo. Otro porque decían, no, hombre, si ya lo manejo, ya soy licenciado. Pensé que íbamos a ver código. Yo, sí. Pero sí, yo doy clases de Java. Si usted no pudo llevar un siguiente nivel o cosas así, yo lo puedo agregar de 2 a 5. Pero no hay ningún problema. Solo que Los sábados, los sábados, fíjense que solo me han asignado un curso y estoy dando, voy a dar programming, más bien base de datos programming. Sí, más bien. Y Gunter ya vino, pero para cuando ya nos vamos. Gunter vino, pero para cuando ya nos vamos a ir. Entonces, sí, las benditas abejas. Buenas noches. Ya nos vamos a ir, más bien ya ahora nos quedan 10 minuticos. Aquí estaba hablando. Sí, no pude por trabajo. No me preocupe. Listo, gracias. Buenas noches. Ya va, dice. No, entonces, ¿qué les iba diciendo? Terminando los cursos de PLSQL, porque ya básicamente los he terminado. No sé si me van a asignar otros de base de datos o de Java, pero daría de 8 en adelante, posiblemente si me tocara cursos de programación para los interesados. De 8 a 2, entre esos, de 8 a 11 y de 11 a 2 en la mañana. Pero ahorita los sábados los tengo Pensé que la noche. los sábados los tengo comprometidos. Bueno, de hecho tengo libre. No, miren, si me dan Java sería entre los horarios de 8 a 11, porque de 2 a 5 tengo Foundation. Y ya a la noche solo tengo ustedes. Y vamos con PLSQL. Si al terminar de eso, Tal vez me dan uno de Java o uno de base de datos. Pero yo tendría que notificarle. Ese sería el detalle. Pero no se preocupen ahí. No, pero si igual les puedo enseñar a hacer un formulario con base de datos. No hay ningún problema. Ahí recapitulamos con los compañeros. No hay ningún problema. No tienen, ahí les enseño más o menos cómo se interpreta el código y lo van intentando ustedes. está bien, Lick, gracias. Bueno, entonces pasen buenas noches y buen provecho a lo que van a cenar. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, Lick. Buenas noches.